Imagina una tierra llena de paisajes majestuosos, tierras fértiles y ciudades prósperas. Este lugar, la tierra de Canaán, estuvo en el centro de una historia que, aunque ocurrió hace miles de años, sigue resonando hasta el día de hoy. La tierra que prometió Dios a Abraham, el padre de los israelitas, estaba habitada por un pueblo que, en apariencia, vivía en paz y prosperidad. Pero, tras una mirada más profunda, descubrimos que esta paz era solo una fachada, una ilusión. Los cananeos, como se les conocía, vivían en una cultura marcada por la idolatría, el sacrificio humano y prácticas inmorales. Hoy, quiero llevarte a un viaje fascinante, un viaje que explora cómo este pueblo se vio enfrentado a un destino terrible, sellado no solo por su conducta, sino por las decisiones que tomaron generaciones atrás. En este relato, no solo verás cómo las grandes ciudades cayeron, sino cómo la justicia divina intervino en la historia de los pueblos. ¿Por qué Dios permitió que los israelitas destruyeran a los cananeos y tomaran su tierra? ¿Qué les llevó a esa tragedia? Todo comenzó mucho antes de que los cananeos se asentaran en esa región que más tarde sería conocida como la Tierra Prometida. Los cananeos no solo eran los habitantes de una tierra hermosa, sino descendientes de una maldición ancestral que se remonta a los días del diluvio. La historia de su caída no es solo una de guerra y destrucción, sino también de justicia, misericordia y lecciones que siguen vigentes para nosotros hoy. Lo que parece ser solo la historia de un pueblo perdido en las páginas de la Biblia es mucho más que eso. Es una lección profunda sobre el destino de aquellos que rechazan la rectitud, de aquellos que eligen seguir caminos de oscuridad. Es también un recordatorio de que, aunque el juicio divino puede parecer distante, es inevitable cuando la maldad alcanza su punto máximo. Así que, a medida que avanzamos en esta historia, te invito a reflexionar sobre algo importante, cómo un pueblo que podría haber tenido un futuro brillante terminó siendo destruido. ¿Qué decisiones tomaron? Y más importante aún, ¿qué podemos aprender de ellas hoy? La historia de los cananeos no solo es una advertencia para el pasado, sino para el presente y el futuro. Para entender cómo los cananeos llegaron a ser un pueblo marcado por la maldición, debemos retroceder aún más en el tiempo, mucho antes de que la tierra de Canaán estuviera llena de ciudades vibrantes y pueblos prósperos. Todo comenzó con un hombre, Noé, el hombre que sobrevivió al gran diluvio, el hombre que vio el renacer de la humanidad después de que las aguas arrasaran el mundo antiguo. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y es a través de uno de estos hijos, Cam, que se desataría una cadena de eventos que llevaría a la maldición sobre el pueblo que ocuparía esa tierra tan codiciada. La historia de los cananeos comienza con un acto de deshonra y desobediencia. En un momento de debilidad, Noé se encontró desnudo en su tienda. En lugar de mostrar respeto y cubrir a su padre, como los otros 2 hermanos lo hicieron, Cam cometió un acto que fue considerado una falta grave. Vio la desnudez de su padre y, lo peor, no actuó con reverencia ni ocultó la vergüenza de Noé. Al contrario, lo contó a sus hermanos. Cuando Noé se despertó y se enteró de lo sucedido, pronunció una maldición. No sobre Cam, sino sobre su hijo, Canaán. «Maldito sea Canaán», dijo Noé, «siervo de siervos será a sus hermanos». Esta declaración se convertiría en una marca para los descendientes de Canaán, y el destino de su pueblo quedaría sellado por generaciones. Canaán, el hijo de Cam, sería el ancestro de los pueblos que más tarde habitarían esa región. El juicio que parecía haber sido dirigido a un solo acto, a un solo hombre, se extendió a toda una línea de descendientes. Esa maldición quedó enraizada en la historia, y aunque sus descendientes no eran responsables de la falta de su antepasado, la condena cayó sobre ellos de una forma ineludible. Este es el comienzo de la historia de los cananeos. Un destino que parecía inevitable, marcado por un acto que ocurrió en un momento de vulnerabilidad, pero que tenía repercusiones eternas. Desde ese momento, los descendientes de Canaán serían conocidos por su vida alejada de los caminos de Dios, y, como veremos, sus prácticas abominables y su rechazo a la rectitud serían los factores determinantes de su condena final. Este origen de los cananeos, bajo la sombra de una maldición ancestral, es solo el primer capítulo de una historia mucho más grande. La maldición de Canaán no solo marcó el destino de su descendencia, sino que influyó en todo el curso de la historia bíblica. La tierra prometida, que un día sería hogar de los israelitas, era también el hogar de un pueblo que, como veremos, llegó a tener un corazón lleno de maldad. La maldición sobre los cananeos no solo era una advertencia distante, sino que con el paso de los siglos, se convirtió en una realidad. Aunque la promesa hecha a Abraham por Dios de dar la tierra de Canaán a su descendencia parecía distante, los cananeos seguían viviendo en esa tierra, y su pecado continuaba acumulándose sin tregua. Con el tiempo,
Lo que parecía una tierra bendita se convirtió en un lugar dominado por la idolatría, la corrupción y la violencia. ¿Pero qué fue lo que llevó a los cananeos a esa caída tan definitiva? La respuesta se encuentra en la acumulación de sus pecados. Vivían en una tierra llena de dioses falsos y en una cultura que no solo adoraba ídolos, sino que practicaba sacrificios humanos, muchos de ellos horribles, con niños como ofrendas a sus deidades. Baal y Astarte eran solo algunos de los dioses que ellos veneraban, y su culto implicaba rituales que causaban repulsión. Estos actos eran tan abominables a los ojos de Dios que el mal que los cananeos practicaban no pasaba desapercibido. Dios había observado la maldad de los cananeos durante generaciones, pero su paciencia tenía un límite. En Génesis 15:16, cuando Dios le habla a Abraham, le dice: «En la cuarta generación, tus descendientes volverán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos». Esta declaración muestra que, aunque Dios conocía las transgresiones del pueblo cananeo, les dio tiempo para arrepentirse. Les dio espacio para cambiar, para apartarse de sus caminos de perdición. Pero, como ocurre en muchos casos a lo largo de la historia, el corazón de los cananeos se endureció cada vez más. Al llegar a este punto, la maldad de los cananeos había alcanzado su punto máximo, y el juicio de Dios no tardaría en llegar. Ya no era solo un acto de venganza, sino un acto de justicia divina. El pueblo de Israel, que había estado bajo la esclavitud en Egipto, estaba ahora a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Y, como parte de esa conquista, se les ordenó despojar a los cananeos de su tierra y destruir su cultura pagana. Este juicio no era arbitrario. Los cananeos, al haberse entregado por completo a la idolatría y a las prácticas inmorales, estaban condenados por sus propios actos. La justicia de Dios se hizo inevitable, ya que el pecado había alcanzado un nivel tan alto que no podía ser ignorado. El pueblo israelita sería el instrumento para ejecutar ese juicio, bajo la dirección de Dios. Pero este juicio no solo involucró la destrucción de las ciudades cananeas. También se trataba de erradicar de raíz las prácticas que habían corrompido la moral y la pureza del pueblo elegido, Israel. El pecado de los cananeos había puesto en riesgo el futuro de los israelitas, y Dios no permitiría que su pueblo cayera en la misma trampa de idolatría. La maldición de los cananeos, marcada por esa acción ancestral de desobediencia, se cumplió en los actos que siguieron. Esta no fue solo una condena divina, sino una lección de cómo la desobediencia puede arrastrar a toda una nación hacia su perdición. Para comprender por qué los cananeos llegaron a ser un pueblo tan marcado por la condena, es esencial mirar sus acciones, sus creencias y cómo vivían cada día. Los cananeos no eran simplemente un pueblo que vivía en una región privilegiada. Estaban profundamente atrapados en la idolatría, una corrupción espiritual que los apartaba completamente de lo que Dios había dispuesto para la humanidad. La adoración de dioses paganos como Baal y Astarte estaba en el centro de su vida diaria. Estos dioses no eran solo figuras mitológicas para los cananeos, eran entidades poderosas que se suponía controlaban la fertilidad, el clima, la guerra y, en última instancia, la vida misma. La relación con estos dioses, sin embargo, no era algo limpio ni virtuoso. Los cultos a Baal y Astarte involucraban prácticas horrendas, sacrificios humanos, inmoralidad sexual y una completa ruptura con los principios divinos establecidos. Los cananeos, al adorar a estos dioses falsos, practicaban rituales de sacrificio que iban más allá de lo imaginable. En especial, sacrificaban a sus propios hijos, ofreciéndolos a Baal o Astarte en un intento desesperado por ganarse la favorabilidad de los dioses. La Biblia describe estas prácticas como algo abominable a los ojos de Dios. De hecho, el sacrificio de niños era una de las razones más poderosas por las que Dios decidió intervenir y poner fin a la civilización cananea. El pueblo que había recibido la bendición de la tierra de Canaán se había sumido en un estado de profunda impureza, donde la vida humana ya no era valorada. Pero la idolatría no era el único pecado de los cananeos. La corrupción moral era rampante. La prostitución ritual, la brujería, la adivinación y la aceptación de toda forma de inmoralidad eran parte integral de su sociedad. El pueblo vivía de espaldas a la moralidad que Dios había diseñado para la humanidad. Cada aspecto de la vida cananea estaba teñido por prácticas inmorales y la total indiferencia hacia la santidad y el orden divino. La inmoralidad no solo se limitaba a sus rituales religiosos. La vida social, política y familiar de los cananeos estaba dominada por la misma corrupción. En sus hogares, la virtud y el respeto por la familia se desmoronaban. La mentira, el robo, la violencia y la falta de respeto por la vida humana eran características comunes de la sociedad cananea. En resumen, los cananeos no solo habían abandonado el camino de la justicia y la verdad,
sino que se habían entregado completamente a la oscuridad del pecado. Lo que empezó como una sociedad próspera se transformó en una cultura que despreciaba lo sagrado. La moral y la rectitud fueron reemplazadas por la idolatría y la perversión. Este alejamiento radical de la voluntad de Dios no pasó desapercibido. El juicio de Dios, como veremos, no solo fue un acto de venganza, sino una respuesta justa a un pueblo que había elegido conscientemente el mal, rechazando todo lo que él había dispuesto para ellos. El pecado de los cananeos no era algo trivial. Habían cruzado un límite, habiendo sido advertidos por generaciones a través de diversas formas de revelación. Su rechazo al arrepentimiento y su apego al mal los había condenado a un destino irreversible. Al final, sus propios pecados serían los que desatarían el juicio divino que, tarde o temprano, llegaría a todas las naciones que eligieran seguir el mismo camino. Mientras los cananeos se sumían más y más en su maldad, Dios nunca olvidó la promesa hecha a Abraham. En un momento clave de la historia, un pacto eterno fue establecido con este patriarca, quien sería el padre de una nación que, siglos más tarde, se conocería como Israel. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían dueños de la tierra que ocupaban los cananeos, una tierra que fluía con leche y miel, rica en recursos y bendiciones. Pero esa promesa no sería cumplida sin un precio. Es importante entender que, aunque Dios había hecho esta promesa, no se trataba simplemente de un regalo sin más. Esta tierra de Canaán no solo sería otorgada a los descendientes de Abraham porque sí, sino que su toma estaba ligada a una misión de justicia. Los israelitas, como veremos, no estaban destinados solo a poseer una tierra rica, sino a erradicar la corrupción y la idolatría que habían caracterizado a los cananeos. Dios había elegido a Israel como su pueblo especial, un pueblo separado para él, y les dio instrucciones claras sobre cómo debían vivir. La tierra prometida era un lugar donde la pureza de la fe debía prevalecer. Sin embargo, antes de que Israel pudiera entrar en esta tierra, debía ser limpiada de las abominaciones que los cananeos habían practicado durante tanto tiempo. La promesa de la tierra de Canaán se extendía más allá de las simples posesiones territoriales. Era parte de un plan divino para establecer una nación santa que adorara al único Dios verdadero, lejos de la idolatría que los cananeos habían adoptado. Dios quería asegurarse de que los israelitas no se corrompieran con las mismas prácticas paganas que los cananeos, y por eso les ordenó que destruyeran completamente a este pueblo y su cultura. Además, la conquista de Canaán estaba también ligada a la justicia de Dios. Al haber alcanzado su punto máximo de pecado, los cananeos ya no podían seguir en esa tierra sin que su maldad afectara al mundo. La purificación de la tierra era necesaria para que se cumpliera el propósito divino de establecer a Israel como un pueblo que viviera bajo los principios de la santidad de Dios. Dios también dio tiempo para el arrepentimiento. Durante generaciones, los cananeos pudieron haber cambiado su rumbo, pero su corazón se endureció. En la historia bíblica, vemos que, a pesar de las oportunidades de arrepentirse, muchos cananeos siguieron por el camino del mal. Incluso cuando los israelitas enviaron espías para observar la ciudad de Jericó, una mujer cananea llamada Rahab escuchó acerca del poder de Dios y decidió proteger a los espías, lo que la llevó a salvarse junto con su familia. Este acto de fe fue una excepción, pero muestra cómo siempre hubo espacio para el arrepentimiento, aunque no todos lo aprovecharon. Así, la promesa de la tierra de Canaán no solo cumplía una función en la historia de Israel, sino que también servía para dar cumplimiento a la justicia divina. La tierra debía ser purificada para que los israelitas pudieran ocuparla de acuerdo con los planes de Dios. Y al final, sería el pueblo de Israel quien ejecutaría ese juicio, como parte de la voluntad divina. La conquista de Canaán no fue solo un proceso territorial. Fue una manifestación de la justicia y la santidad de Dios, que no podía permitir que la maldad de los cananeos se perpetuara más tiempo en la tierra prometida. Después de siglos de promesas, luchas y espera, llegó el momento de que los israelitas finalmente tomaran posesión de la tierra que Dios les había prometido. Pero este no sería un proceso sencillo ni pacífico. No se trataba simplemente de reclamar un territorio. Se trataba de un juicio divino contra un pueblo que había rechazado la rectitud y se había entregado al pecado, el cual debía ser cumplido por el pueblo de Israel, bajo la dirección de Dios. El momento decisivo llegó cuando Josué, el líder de los israelitas, llevó a su pueblo al otro lado del río Jordán. El pueblo de Israel había estado vagando por el desierto durante 40 años, en parte debido a su desobediencia en generaciones pasadas, pero ahora, bajo la dirección de Dios, estaba preparado para entrar en la tierra prometida. Al cruzar el Jordán, no solo comenzaban una nueva etapa como nación, sino que también comenzaban a cumplir con la voluntad de Dios al enfrentar a los cananeos y su corrupción. Dios les había dado instrucciones claras sobre lo que debían hacer,
despojar la tierra de sus habitantes, destruir las ciudades y erradicar todo vestigio de la idolatría y el pecado que los cananeos habían dejado. Los israelitas no solo iban a conquistar una tierra, sino que iban a ser instrumentos de juicio divino. El pecado de los cananeos había llegado a su límite, y era el momento de que el pueblo de Dios actuara bajo el mandato divino. Una de las primeras batallas fue la caída de Jericó, una de las ciudades más fortificadas de la región. Jericó estaba preparada para resistir cualquier ataque, pero los israelitas, obedeciendo a las instrucciones divinas, marcharon alrededor de sus murallas durante 7 días. Al séptimo día, un grito fuerte y el sonido de las trompetas derrumbaron los muros de la ciudad. No fue la fuerza militar ni la estrategia humana lo que derrumbó esos muros. Fue la intervención directa de Dios, mostrando que este juicio no era algo meramente humano, sino un acto de la soberanía divina. La destrucción de Jericó fue solo el comienzo de un proceso más grande. Después de esa victoria, los israelitas se dirigieron hacia otras ciudades cananeas. En cada una, la estrategia era clara: destruir, erradicar la idolatría y purificar la tierra. Las ciudades como Ai cayeron rápidamente, y cada victoria era un testimonio del cumplimiento del juicio que Dios había decretado. Pero, a pesar de las victorias, el juicio de Dios no era ciego ni indiscriminado. Había una oportunidad, aunque pequeña, para la salvación. Rahab, una prostituta cananea de Jericó, se salvó junto con su familia porque había tomado la decisión de proteger a los espías israelitas y demostrar fe en el Dios de Israel. Este acto de fe contrasta con la obstinación de muchos otros cananeos, que se negaron a reconocer el poder y la justicia del Dios verdadero, incluso cuando el juicio ya estaba a la vista. La entrada de Israel a Canaán, por tanto, no fue solo una invasión militar. Fue un acto de juicio de Dios sobre un pueblo que se había negado a escuchar las advertencias divinas y que había permanecido en su pecado durante generaciones. Israel, al conquistar la tierra, no solo estaba cumpliendo con la promesa de Dios, sino también sirviendo como instrumento de la justicia divina que no podía esperar más. La primera gran prueba para los israelitas fue la imponente ciudad de Jericó, famosa por sus altos muros, que parecían imposibles de superar. Jericó no solo era un bastión militar, sino también un símbolo del corazón de la resistencia cananea contra el plan de Dios. Al enfrentarse a ella, Israel no solo estaba tomando una ciudad, sino dando inicio al cumplimiento del juicio divino sobre los cananeos. La caída de Jericó marcaría el comienzo de la purificación de la tierra prometida. Josué, el líder de los israelitas, recibió instrucciones claras de parte de Dios. Marchad alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y al séptimo día marchad 7 veces, tocad las trompetas y gritad con fuerza, y los muros de la ciudad caerán. Sin duda, esta no era una estrategia militar convencional. Era una estrategia que dependía completamente de la intervención divina. Los israelitas, obedeciendo estrictamente la orden de Dios, hicieron exactamente lo que se les indicó. Durante 6 días, marcharon en silencio alrededor de la ciudad, demostrando paciencia y obediencia. El séptimo día llegó, y con la culminación de este acto de fe, al sonar las trompetas y el grito de los israelitas, los muros de Jericó se desplomaron como si el mismo cielo los hubiera derribado. No fue la fuerza humana ni la táctica militar lo que destruyó la ciudad. Fue el poder de Dios actuando en favor de su pueblo, cumpliendo su juicio sobre Jericó y, por extensión, sobre todo el pueblo cananeo. Pero antes de la caída de la ciudad, algo notable ocurrió. Rahab, una mujer cananea que vivía en la muralla de Jericó, había oído hablar de las grandes maravillas que Dios había hecho por Israel en su salida de Egipto. Al esconder a los espías israelitas y ayudarles a escapar, demostró un acto de fe y valentía que fue recompensado por Dios. Ella y su familia fueron los únicos habitantes de Jericó que se salvaron. Esto es una poderosa muestra de la misericordia de Dios, que incluso en medio del juicio, ofrece una oportunidad de salvación para aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en Él. La destrucción de Jericó fue más que una simple victoria militar. Fue una demostración de la justicia y el poder de Dios, quien estaba cumpliendo con la sentencia que había decretado. El pecado de los cananeos había llegado a su límite, y esta ciudad, símbolo de su rebelión, fue destruida por completo. Todo lo que pertenecía a la ciudad fue entregado a Dios como ofrenda. Solo Rahab y su familia fueron preservados, y su salvación se convirtió en un testimonio de que la misericordia de Dios no es limitada, sino que siempre está abierta para aquellos que, como Rahab, toman la decisión de seguir al Dios verdadero. El juicio sobre Jericó no fue solo un castigo. Fue un mensaje claro de que no hay nada que se pueda oponer a la voluntad de Dios. Los cananeos pensaron que sus muros de piedra podrían protegerlos, pero, al final,
fue el poder divino el que derrumbó no solo los muros físicos, sino también la falsa seguridad en la que se habían apoyado. Así, la caída de Jericó no solo marcó una victoria para los israelitas, sino también el comienzo de una serie de juicios sobre las ciudades cananeas. Cada victoria posterior sería un paso más en el cumplimiento del plan de Dios, que consistía no solo en conquistar una tierra, sino en purificarla de la maldad que había ensombrecido su bendición. Aunque la destrucción de Jericó fue un acto contundente de juicio, en medio de este caos, hubo un rayo de esperanza. La historia de Rahab es una de las más poderosas lecciones de fe y redención que podemos encontrar en la Biblia. Ella, una mujer cananea, una prostituta que vivía en la muralla de la ciudad, se encontraba en una situación desesperada, pero fue precisamente en ese momento de oscuridad cuando su vida cambió para siempre. Rahab había oído hablar de las grandes obras de Dios en favor de los israelitas, desde su liberación de Egipto hasta su paso por el Mar Rojo. Sabía que los israelitas eran un pueblo elegido, guiado por un Dios todopoderoso. Y, al ver lo que se avecinaba, al darse cuenta de que Jericó estaba a punto de ser destruida, Rahab decidió tomar una decisión trascendental: proteger a los espías israelitas que habían sido enviados a su ciudad. Ella ocultó a los espías, y en un acto de valentía, los ayudó a escapar, pidiéndoles que, cuando la ciudad fuera destruida, ella y su familia fueran salvados. Este acto de fe no solo le valió su salvación, sino que también la convirtió en un ejemplo vivo de la misericordia de Dios. A pesar de ser una mujer de una ciudad que estaba a punto de ser destruida por su pecado, Rahab demostró tener más fe en el poder del Dios de Israel que muchos de los habitantes de su propia ciudad. Su fe no solo le salvó a ella, sino también a su familia, un recordatorio claro de que, aunque el juicio es inevitable, siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y salvación para aquellos que lo buscan sinceramente. Dios no hizo excepción de personas. Aunque Rahab era una cananea y parte de un pueblo que estaba bajo juicio, su fe en el Dios de Israel le abrió la puerta de la redención. Ella no se limitó a aceptar su destino como cananea, sino que eligió ser parte del plan de salvación de Dios. Al final, Rahab no solo fue una sobreviviente, sino que su historia se convirtió en una parte fundamental del linaje de Jesús, pues en su genealogía se encuentra como ancestro del rey David y eventualmente del Mesías mismo, Mateo 1:5. La historia de Rahab nos enseña que el arrepentimiento genuino y la fe en el poder de Dios pueden transformar cualquier vida, sin importar cuán grande sea el pecado o cuán grave sea la condena. En su historia, vemos que, incluso en medio de la destrucción, la misericordia de Dios siempre está disponible para los que se vuelven a Él con un corazón sincero. Rahab se convirtió en un faro de esperanza para todos los que creen que están demasiado lejos para ser alcanzados por la gracia de Dios. La salvación de Rahab fue, por tanto, una excepción dentro del juicio, pero es un ejemplo claro de la justicia de Dios, que no solo destruye, sino que también ofrece una oportunidad de redención. Así, mientras las murallas de Jericó caían y la ciudad era destruida, la fe de una mujer cananea abrió las puertas de la misericordia y de la salvación, no solo para ella, sino para su familia. Con la caída de Jericó, el juicio sobre los cananeos comenzó, pero no terminó allí. Jericó fue solo el primer paso en un proceso más largo y devastador, donde cada victoria israelita sobre las ciudades cananeas representaba un cumplimiento del plan divino para purificar la tierra de la maldad que había reinado durante tanto tiempo. Las ciudades de Canaán no solo estaban pobladas por personas, eran centros de idolatría, corrupción y prácticas paganas, y debían ser erradicadas para que la tierra fuera purificada y preparada para el pueblo de Dios. La siguiente gran batalla fue contra la ciudad de Ai. A pesar de que la primera incursión en Ai resultó en una derrota temporal debido a la desobediencia de un hombre llamado Acán, quien había robado objetos consagrados, Dios instruyó a Israel sobre cómo corregir la situación. Después de purificar al pueblo de su pecado, los israelitas atacaron nuevamente Ai, esta vez con éxito total. La ciudad fue destruida, y como en Jericó, todo lo que pertenecía a la ciudad fue consagrado a Dios. La destrucción de Ai fue un testimonio de la justicia de Dios. Cuando Israel obedeció completamente sus instrucciones, la victoria fue segura. Pero cuando hubo desobediencia, el fracaso fue inevitable. Esto subraya un principio clave que se repitió en toda la conquista de Canaán. La obediencia a Dios es fundamental para el éxito en sus planes. A medida que los israelitas avanzaban, muchas otras ciudades cananeas cayeron, una tras otra, como parte del juicio divino. Las batallas en ciudades como Libna, Lachis y Eglón no solo fueron victorias militares, sino la ejecución de la voluntad de Dios para purificar la tierra de sus habitantes corruptos. No se trataba solo de un conflicto territorial, sino de una limpieza moral y espiritual que debía llevarse a cabo para que Israel pudiera prosperar en un lugar libre de la idolatría y la perversión de los cananeos.
Sin embargo, las ciudades no solo fueron destruidas por sus habitantes. Cada victoria israelita servía como una advertencia para el resto de los pueblos de Canaán. El juicio de Dios, aunque se llevaba a cabo a través de los israelitas, estaba claro: la maldad de los cananeos no podía ser ignorada, y la única forma de erradicar esa maldad era mediante la completa destrucción de sus ciudades y la eliminación de sus prácticas idólatras. Pero, como en el caso de Jericó, la destrucción no fue total. Algunos pueblos, como los gabaonitas, al darse cuenta del poder de Israel y de la justicia de su causa, decidieron hacer un pacto con ellos. Estos pueblos se sometieron y no fueron destruidos, demostrando que, aunque el juicio era inevitable, siempre había espacio para la misericordia de Dios para aquellos que se humillaban y buscaban la paz. El cumplimiento del juicio divino en Canaán no fue solo una cuestión de venganza. Fue una manifestación de la justicia perfecta de Dios, quien, al no permitir que el mal se perpetuara, aseguró que la tierra estuviera limpia para que su pueblo pudiera vivir de acuerdo con sus principios. A través de estas victorias, Israel cumplió con el mandato divino, y al final, la tierra que una vez estuvo dominada por la maldad y la corrupción fue entregada a aquellos que Dios había elegido para habitarla. La historia de los cananeos y su destrucción es, sin lugar a dudas, una de las más poderosas lecciones de la Biblia, pero también una de las más complejas y difíciles de entender. A través de ella, podemos ver claramente cómo la justicia divina actúa sobre un pueblo que ha alcanzado el colmo de la maldad. Los cananeos, al rechazar las advertencias divinas y aferrarse a sus prácticas de idolatría y corrupción moral, trajeron sobre sí un juicio irreversible. Sin embargo, incluso en medio de este juicio, hay lecciones profundas que debemos tomar en cuenta para nuestra propia vida. Una de las principales lecciones que podemos aprender de la historia de los cananeos es el concepto de la paciencia de Dios. Durante generaciones, Dios les dio tiempo para arrepentirse, para cambiar sus caminos, pero en su lugar, los cananeos persistieron en su pecado. La paciencia divina es un tema recurrente a lo largo de las Escrituras, y esta historia es un recordatorio de que, aunque Dios es paciente, Él también es justo. Su justicia, aunque parece severa, es el resultado de un amor por la rectitud y la pureza de su creación. El pecado nunca queda sin respuesta. Otro aspecto fundamental es la importancia de la obediencia a Dios. Los israelitas, al seguir las instrucciones divinas para la conquista de Canaán, demostraron que cuando obedecemos a Dios, Él cumple sus promesas. La caída de las murallas de Jericó, la victoria en Ahí y las demás batallas no fueron resultado de la habilidad humana o de estrategias militares, sino de la obediencia a un plan divino que trascendía cualquier lógica humana. El éxito no vino por la fuerza propia de Israel, sino por la intervención de Dios, que estaba guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de su voluntad. Además, la historia de Rahab, una mujer cananea que, a pesar de su origen, eligió confiar en el Dios de Israel, nos muestra que siempre hay espacio para el arrepentimiento y la redención. Rahab no solo fue salva, sino que se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la fe puede transformar incluso a aquellos que parecen estar más alejados de la gracia de Dios. Su historia también nos recuerda que la misericordia de Dios no tiene límites y que, sin importar nuestras acciones pasadas, siempre podemos volver a Él con un corazón sincero. La destrucción de los cananeos también nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del pecado. Aunque el juicio fue ejecutado a través de los israelitas, es importante entender que las ciudades cananeas no fueron destruidas por un capricho divino, sino como resultado de su persistente pecado. La idolatría, los sacrificios humanos y la corrupción moral llevaron a este pueblo a la ruina. Esta historia nos enseña que el pecado tiene un costo, y que cuando una nación o una persona elige vivir fuera de los caminos de Dios, se enfrenta a consecuencias graves y perdurables. Finalmente, la historia de Canaán nos desafía a examinar nuestra propia vida. ¿Estamos siguiendo el camino de justicia y obediencia a Dios, o estamos permitiendo que el pecado y la idolatría tomen lugar en nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a escuchar las advertencias de Dios y arrepentirnos cuando es necesario? La historia de los cananeos no es solo un relato antiguo de destrucción, sino una advertencia y un recordatorio de que Dios es justo, pero también es misericordioso. Así como los israelitas fueron llamados a purificar la tierra prometida, también nosotros somos llamados a purificar nuestras vidas, siguiendo el camino de Dios y buscando siempre vivir en obediencia a Él. La historia de los cananeos no solo nos habla de un pueblo antiguo, sino de principios que siguen siendo válidos hoy. Que no seamos como los cananeos, que se aferraron al pecado hasta su caída, sino que busquemos la justicia y la misericordia de Dios para nuestras vidas.